Construir en Cuba se podría comparar con una película de Misión Imposible. Papeleos, materiales para la construcción y mano de obra de albañiles puede llevar un presupuesto de miles y miles de pesos, aunque sea algo sencillo. Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana que vive en la ciudad de Pinar del Río. Y en el video del día de hoy, si bien vieron en la miniatura, pues vamos a hablar y mostrarles construcción. Un tema que es bastante complejo, sé que en todas partes del mundo, pero en Cuba es más que complicado este tema de construir. Y pues en uno de los primeros videos del canal donde les mostré mi casita, les hice un house tour de mi casa, les comenté que el portal pues se había achicado, se había hecho un cuartico de 2x2. Eso fue en enero del 2020. Y con lo que quedó de los materiales, o sea, con el cemento y la arena, pues pudimos repellar una parte de este cuartico, pero faltaban dos lados. Y también les comenté, recuerdo en ese video, que teníamos ya el cemento en aquel entonces y que teníamos un poquito de reguero en la sala. Y ese cemento nos costó 10 MLC cada saco, compramos 4 sacos, o sea 40 MLC, que es el equivalente a 40 USD. Se pasó trabajo porque acá empatarse con cemento, incluso en las tiendas en MLC, es difícil. Y faltaba la arena. Después de unos 5 o 6 meses compramos la arena. Creo que el cemento se compró hace un año y pico y la arena se compró 6 meses después, más o menos de que se había comprado el cemento. Nos costó unos 2.500 pesos y yo misma subí la arena, puse algunos sacos de arena en el portal, otros en la sala y otros allá arriba en la tercera planta en tanques. Estuve 2 días después de cargar ese metro de arena molida, adolorida, pero gracias a Dios, ya después de habernos recuperado monetariamente, después de estos gastos, el cemento, después la arena, pues empezamos a buscar en las redes sociales un andamio o un albañil. Creo que estamos hace unos 6 meses buscando un andamio, aunque fuera alquilado, y optamos después por buscar un albañil que tuviera andamio, a ver si aparecía. Comenzamos a buscarlo en las redes sociales, pusimos no sé cuántas publicaciones hasta que finalmente aparecieron 2 albañiles que, bueno, ayer quedamos con ellos y nos van a comenzar hoy el trabajo. Ya fijamos el precio y les voy a mostrar todo el proceso. Creo que también esta es una manera de no solo mostrar las complejidades que hay aquí para construir, sino también de darle promoción a su trabajo. Son niños muy respetuosos, muy buenos, y también quiero hacer en un próximo video una entrevista para que los conozcan un poquito más. Y si hay algún suscriptor que está acá en Pinar del Río y que necesita algo de construcción, pues que los contacten. Y ya llegaron los albañiles con el andamio. Qué alegría realmente. Y ahora quiero mostrarles cómo está este cuartico, que realmente es necesario repellarlo porque es que se filtra. Y los albañiles comenzaron a armar el andamio. Ustedes no se imaginan. Realmente creo todavía que es mentira poder hacer esto después de tanto tiempo. Yo pensé que ese cemento se iba a echar a perder ahí. Ustedes no saben la tristeza que tenía por eso. Y cuando ya daba por perdida
los materiales pues aparecieron ellos, gracias a Dios. Pero que tiene que te país, pues. Por eso de las casas cuando se caen a los 20 y pico, a los 15 años, no quiero reclamación. Ese cemento está duro, ¿eh? Y de barata medio cubo de cemento. Está quedando buena esa mezcla. ¿Qué es lo que van a hacer? Salpicar primero, después repellar y al último pues betún. Y realmente creo que esto es digno de admirar. Es mucho el peligro que corren acá con este andamio y no usan ningún tipo de protección. O sea, hay que tener mucho cuidado porque es bastante alto y corren bastante riesgo. Y muy pocos jóvenes he visto tan trabajadores como estos muchachitos. Realmente me he quedado fría como decimos los cubanos. Mira para eso de qué manera ellos suben la mezcla con una soguita. Eso es ahí todo improvisado. ¡Ay, qué trabajador es ese niño! Y así ha quedado el salpicado de ambos lados. Y ahora van a quitar el andamio. Y ya ha vencido el primer día de trabajo de los niños estos que son muy trabajadores. Eso es lo bueno que tenemos.
Y ellos barren, ordenan, quitan el reguero. ¡Qué niños más trabajadores! Día 2 de trabajo de los albañiles. Y vamos a ver qué es lo que van a hacer hoy. Y miren esta arena, cuántos residuos, cuánta suciedad, conchas, piedra tiene. Mi niño, ¿qué es lo que van a hacer hoy? Repellar, mi amor. Y como en el día de hoy tienen que repellar, pues es necesario hacer muchísima más mezcla. Y bueno, volvemos a la rutina con este cemento. Es que este cemento tiene 1 año y medio guardado. Y esto es pura improvisación en una esquina de la calle haciendo esta mezcla. Creo que esto solo se ve en Cuba. Díganme ustedes si en sus países han visto mezcla en la calle. Y aquí ya están preparando el encostado para poner el repello. Y ahora quiero que miren esto. Inventos del cubano. Y aquí estamos preparando el almuerzo para los albañiles. Ayer no les filmé porque devoraron la comida. Y según me dijeron, pues la mezcla no pega bien porque ni el cemento está muy bueno, ni la arena tampoco. Así que por eso su trabajo ha sido un poco más lento que como lo hacen usualmente. Estaba rico el almuerzo. Y realmente creo que este trabajo es impagable porque está haciendo un sol que, para qué decirle, es arde la piel. Y también acá tan altos estar es increíble.
No te vayas a ir, espérame aquí. Ahí cuando no voy, chico. No te vayas a ir de aquí. Y ya terminaron de repellar ese lado del cuartico. Así que los invito a que me acompañen en un próximo video para que vean el trabajo terminado. Y además les estaré compartiendo una receta mía de cocina. Estoy segura que van a disfrutar mucho el próximo video. Así que los invito a que me acompañen. Muchas bendiciones. Los quiero. Que Dios me los bendiga. Chao.